10 de la mañana. El programa que tenemos hoy es imperdible. Estás viendo Noti 9 de la mañana. Siete de la mañana con 57 minutos. Ya estamos de regreso para decirle, Bolivia el 3 de mayo iba a tener las elecciones para elegir al presidente. Usted sabe, Evo Morales renuncia y evidentemente lo suple Jeanine Áñez, que es la actual presidenta interina. Pero vamos a ver cómo está la situación en Bolivia en el tema del coronavirus, pero también en el tema político electoral. Miroslava Fernández está en la línea telefónica y me da mucho gusto enlazarme con ella esta mañana. ¿Cómo estás, Miroslava? Buenos días, desde el corazón de Sudamérica, Gerardo López Conde. Me da mucho gusto saludarte, Miroslava. ¿Cómo está Bolivia? ¿Cómo amanecieron hoy con el tema de la pandemia del coronavirus? Bueno, el día de hoy amanecimos en expectativa porque hoy en la tarde se reúnen los ministros junto a la presidenta Jeanine Áñez para poder evaluar de alguna forma todos los casos que se han presentado hasta la jornada respecto al coronavirus. Y de acuerdo a esta reunión, el día de mañana comunicarán mediante un mensaje a nivel nacional si la cuarentena, que tendría que ser hasta fines de este mes, se amplía o se va levantando paulatinamente, que es lo que habían sugerido en días previos algunos ministros. ¿Ha cumplido las expectativas el gobierno interino de Jeanine Áñez? Miroslava, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. Que si ha cumplido con las expectativas de los bolivianos el gobierno interino de Jeanine Áñez. Creo que estamos teniendo un poco Bueno, se entrecorta un poco la pregunta, pero creo entender algo. Decirles, ¿no?, que a mediados de marzo es que se iniciaron las medidas contra la propagación del coronavirus, determinándose un trabajo continuo para lanzar el 18 de marzo medidas tanto económicas como de aislamiento desde las 17 horas del autotransporte público como del aparato productivo. Posteriormente, lanzó un decreto que después fue ley, de acuerdo a lo que significaría aislamiento o cuarentena, en la cual las personas tendrían que estar en sus domicilios y las únicas pueden estar en las calles vienen a ser las Fuerzas Armadas, viene a ser la policía, el cuerpo médico. Entonces, la situación hasta el día de hoy, que vienen a ser casi más de 40 días, se pone un poquito preocupante en el sentido de que si ustedes hicieron seguimiento el año pasado, Bolivia tuvo una etapa realmente un poco conflictiva respecto al anterior expresidente, ahora Evo Morales Ayma, en la cual se dieron un lapso de más de un mes, casi 2 meses, en la cual no hubo movimiento en Bolivia, hubieron bloqueos y el tema económico se vio rezagado. Entonces estaban queriendo poco a poco poder levantarse, iniciando esta gestión, y nos vino lo que significa la pandemia mundial, que afecta a todo el mundo, y obviamente a Bolivia les preocupa porque estamos saliendo de otro tema del 2019. En temas político-electorales, el 13 de mayo ustedes iban a llevar la elección para elegir a su nuevo presidente. Sin embargo, derivado de esta situación, pues modifica el calendario político-electoral, y es decir, aplazan o posponen la elección presidencial. Sin embargo, importante comentar que en la última encuesta el sondeo le da la preferencia al partido MAS, que es el partido de Evo Morales. ¿Esto va a continuar así o crees que se modifiquen las tendencias para renovar la presidencia de Bolivia? Actualmente, como tú dices, sí, hay algunos números que da el favor a Evo Morales Ayma y hay otros números que no da el favor a nadie, porque en realidad existe, como siempre existió, una oposición fragmentada y no existe un líder en sí que pueda hacer frente a Ayma. Sin embargo, la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, recordemos también que ella es candidata. Y ese es también el conflicto que existe, porque para muchos ciudadanos las acciones que se están tomando a nivel de gobierno pueden ser también a nivel
de hacer proselitismo o pueden ser simple y llanamente del trabajo que se cumple como ejecutivo. Entonces, tiene varios frentes, podríamos decir, el actual gobierno, que tienen que ir solucionando poco a poco. Ahora lo que importa, porque ya ha quedado ya en segundo plano todo el tema electoral, es el hecho de que debemos solventar la situación económica de muchas familias. Bolivia es un país en el cual la economía es más de un 50% informal. Tenemos personas en el comercio que venden en las calles, que no tributan, y aparte de eso tenemos muchos emprendedores, pymes, pequeñas empresas que ya han comunicado que están siendo asfixiadas con esta situación, pese a los paquetes económicos que van desde bonos de aproximadamente 500 bolivianos, que viene a ser como unos $72 en su equivalente, y es un bono universal para todos, y también préstamos para estas pequeñas empresas por parte de las entidades bancarias. Pese a eso, la asfixia sí se empieza a sentir, ¿no? Entonces, toca el bolsillo de muchas personas, y ahí vemos la situación de gente que sale a las calles para poder ganarse la vida, y muchos de ellos no tienen los elementos de bioseguridad. Entonces, en alguna forma, hemos observado que la ciudadanía hace y no hace caso. Eso hemos visto en casi todos los países en el mundo, y se tienen que tomar medidas para todo esto. Por eso mañana ya nos comunicarán, o ya hasta la noche tendrán la evaluación de acuerdo a los datos que se tienen oficialmente hasta la jornada. Según el informe del Ministerio de Salud, hasta la noche de ayer, del 27 de abril, la enfermedad que está azotando a todo el planeta ha causado el fallecimiento de 53 personas en Bolivia y el contagio de 1.014, con 86 recuperados nada más. Hay personas de la tercera edad, jóvenes, niños entre los rostros de los decesos, que a principios eran casos y poco a poco se están transformando solamente en números. Bueno, ningún deceso se minimiza, pero quiero comentarte que los números que nos estás informando, pues son, digamos, todavía controlables, es decir, a diferencia de Italia, a diferencia de España, los números, bueno, a diferencia de México también, los números pues oscilan entre la normalidad, ¿no? Sin embargo, cualquier deceso afecta. Dos últimas preguntas, Miroslava. La primera es... Pero para agregar un cacho al tema de los números, Bolivia realiza 117 pruebas diarias para detectar o confirmar pacientes con el coronavirus. Cuando, por ejemplo, en Chile ya se realizaba por lo menos 3.500 test al día hace unas 3 semanas atrás. Sí, claro. Eso es importante, el activismo que están teniendo precisamente para controlar esta emergencia, esta pandemia. Dos últimas preguntas finales, Miroslava. La primera es, ¿las redes de apoyo del expresidente Evo Morales están apoyando a la gente en este momento que más lo necesita? Las redes de apoyo en realidad se resuman a los organismos, movimientos sociales, los cuales obviamente se encuentran ahora en el área rural. Hemos visto solo el movimiento del área del Chapare, donde él era dirigente de las federaciones del trópico. Sin embargo, la misma cabe recalcar que no acepta la presencia policial. Han tenido conflictos, han votado a policías que estaban resguardando bancos, y después de un cierto convenio que han tenido, han sumado, podríamos decir, la pipa de la paz, eventualmente ellos han retornado. Entonces, hay, podríamos decir, un choque en ese sentido. La única acción que vimos que han realizado es sacar frutas para poder ayudar a las zonas más empobrecidas en la ciudad de Cochabamba, que es lo más cercano que tienen. También sabemos que su candidato, Luis Arce, ha estado hablando con varios sectores para que ellos puedan acatar de alguna forma la cuarentena, porque al principio ellos tenían un tipo de comunicación que aseguraba que el coronavirus era el invento del gobierno, entonces no estaban acatando. Bien, pregunto esto porque pues Evo Morales sabemos que estuvo en aislamiento en nuestro país y ahorita está, por supuesto, en Argentina, según la última información que ha fluido, y es importante que la gente de Bolivia
pues en estos momentos que requieren el apoyo, pues necesitan a su líder a un lado de ellos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ellos no están pasando un buen momento, los bolivianos, pero a lo mejor él sí, como lo vivió en México, que algunos lo llegaron a comentar como si vivía como un sultán, camionetas blindadas, en unas lujosas pues lugares donde él vivía, no le faltaba la comida, y en Argentina, según refieren, es similar. Por eso preguntaba si él estaba en este momento de dificultad con su gente en Bolivia. Pero bueno, ya me comentas que de una u otra forma hay gente que está apoyando, ¿verdad? Sí, sí, en realidad lo que ahora estamos tratando de hacer es apoyarnos un poco entre unos y otros, ¿no? Porque como en todo el mundo nos hemos dado cuenta de una realidad totalmente diferente, con teletrabajo para algunos, con carencias para muchos, en la cual el apoyo entre vecinos, entre familia que a veces está cerca, es lo único que queda, ¿no? Las medidas del gobierno, sí es cierto, están de alguna forma ayudando, sin embargo no lo es todo. Y más aún cuando hablamos de un silencio epidemiológico que puede ser algo, una bomba de tiempo. Claro. Entonces, la preocupación es esa, no sabemos hasta cuándo podremos seguir aguantando, porque sí, algo es seguro, este tema de la pandemia y las medidas restrictivas que se han tomado va a durar un poco más, ¿no? Bien, Mirolava, pues muchas gracias. Te iba a hacer la segunda pregunta, pero ya me la respondiste en torno a que no sabían cuándo iba a terminar esta pandemia y cuándo se iban a levantar. Mirolava, muchas gracias por tu testimonio. Vamos a estar en comunicación. Y bueno, saludos a toda la gente de Bolivia. Y Bolivia es un pueblo fuerte que sabemos que se va a levantar. Muchas gracias, buenos días. Nosotros vamos a una pausa, es breve, a ver qué dicen nuestros patrocinadores. Ya volvemos.